exacto de la cadena de suministro de alimentos donde la producción se convierte en transformación. Luego vamos a entender qué es el aviso de operación. Todos sabemos que es la puerta de entrada a la formalidad comercial en nuestro país y finalmente vamos a comparar los distintos tipos de personas, ya sean naturales o jurídicas, que la ley pone a disposición de quien quiere formalizar una actividad agroindustrial hasta llegar a la protagonista de esta capacitación, la Sociedad Agraria de Transformación o SAP. Pero antes, vamos a que participen. Por aquí le tengo una consulta. Voy a dar unos 2 a 3 minutos para que escaneen el código y den una respuesta para irla viendo acá. La respuesta es anónima, así que no se preocupen. Lo que quieran colocar sobre la cadena de suministro o cadena de valor. Con su palabra, ¿qué es? ¿Qué es la cadena de suministro o la cadena de valor? Ahí les dejo para que vayan escaneando para ir interactuando. Los que pueden participar. Ya veo a 2 participantes. Dice flujo de bienes. Hay otro participante escribiendo. Alguien más que se anime a dar una opinión. Me gusta recordar la cadena de suministro porque eso nos ubica en muchos sentidos de la palabra. Son Dice situaciones transporte y almacenaje. Dice alguien abastecimiento y producción. Dice alguien el recorrido que hace un producto desde que se fabrica hasta que lo compra el consumidor. Dice alguien todo proceso desde origen hasta el final. Conjunto de empresas, actividades y recursos involucrados en producción. Proceso de venta de un producto. Listo. Aquí un sondeo de lo que opinan los participantes de lo que es la cadena de suministro, cadena de valor. Acá vamos a explicar. Algunos de los comentarios que dijeron muy cierto, pero la definición más acertada era la que decía de todos los procesos y actividades que van desde la producción hasta que llega al consumidor final. La cadena de suministro de alimentos describe justo eso, el recorrido completo que sigue, en este caso, un alimento o algún producto, porque eso se aplica para cualquier tipo de producción, desde el campo, en este caso, pues estamos hablando de agroindustria, hasta la mesa del consumidor. Tradicionalmente se describe en 4 eslabones, como ya lo hemos visto en capacitaciones anteriores, donde utilizamos la recomendada por la FDA. Pero en esta ocasión, como también hemos comentado, se pueden encontrar como la del ejemplo con varios eslabones. El primero es la producción primaria, el cultivo, la cría, la captura o la recolección de la materia prima, ya sea agrícola, pecuaria, acuícola o forestal. Por eso ese es agropecuario. El segundo es la transformación, también llamada agroindustria. Aquí la materia prima se procesa, se acondiciona o se industrializa, quiere valor agregado, una nueva vida útil comercial, normalmente mayor inocuidad. Le siguen el almacenamiento, que es la conservación del producto en condiciones que preserven su calidad, la distribución, que es el transporte y la logística, hacia los puntos de venta. Finalmente, la comercialización, la venta al mayorista, al detallista o directamente al consumidor. Entender estos eslabones es fundamental porque el punto exacto donde usted se encuentra en esta cadena va a determinar qué obligaciones legales tienen. Ese es justamente el tema de la siguiente diapositiva. Si ven en esta gráfica, traté de hacer un poquito más visual. En que un producto No, que tiene un allá, transporte pasa a un almacenamiento, luego ya pasa a están una viendo la... producción, luego pasa a la venta, de nuevo hay otro transporte, otro almacenamiento y pasa a un supermercado. Me faltó ahí la distribución, el consumo final. Acá podemos ver un poco explicado este tema. Mire, producción y cosecha es la primera fase de la cadena de suministro, la cadena de valor, en este caso de productos agropecuarios. Aquí hay una fase de comercialización ya, si ven, se puede comercializar. Vamos a utilizar un producto que consumimos mucho, arroz, y lo comercializo de una vez, así en cáscara. Lo cosecho y lo comercializo. Pero pueda que yo almacene o lo transporte a otro lugar donde lo van a transformar, y haga esa transformación. Aquí hay otra parte de la venta, otra comercialización donde les muestro. Y acá después de la transformación hay otra parte de la venta. Y ven, hay actividades comerciales durante toda la cadena de valor, pero también hay actividades que le generan valor a ese producto. Está la distribución y por último el consumo a hogares. Entonces, se habla de este concepto de llevar un producto del productor al consumidor. Realmente, para lo que tenemos en el país, para ser un país mayormente exportador, y eso es un poco lamentable, eso es casi que una utopía, porque tiene que ser el mismo productor el que genere todas las actividades posteriores para que llegue al consumidor. Si pasa con productos vegetales, por ejemplo, que el productor pudiera tener su espacio para vender ese producto o que realice una actividad agroindustrial y que ahí mismo tener la venta de ese producto. Por eso cuando se habla del productor al consumidor, por eso les decía que la cadena de suministro te va a ubicar, te va a ayudar a entender todo esto. Si entendemos qué es la cadena de suministro,
podemos identificar cómo se puede hacer las mejoras para que llegue realmente del productor al consumidor un producto. Así que la imagen nos ayuda a visualizar algo importante. Ningún alimento llega solo a la mesa, pasa por una serie de eslabones y cada uno de esos eslabones tiene su propia lógica, sus propios riesgos, como veremos hoy, sus propias exigencias legales. Lógicamente deberíamos impulsar eso que acabamos de decir del productor al consumidor, pero para eso necesitamos que el productor también tenga las herramientas y el conocimiento, que es lo que estamos tratando de generar con todas estas jornadas de capacitación. Sin embargo, también hay productos que sí o sí tienen que pasar por varias etapas o por una etapa de cosecha o agroindustrial. Y le voy a poner el ejemplo, el café o el cacao, que tienen que pasar por un proceso de cosecha y transformación, varias etapas de comercialización ahí, el café rojo, el café seco, el café pilado, el café transformado y en grano, el café ya molido. Ese es uno de los ejemplos donde el producto sí o sí tiene que pasar por un proceso de transformación, o sea, por una agroindustria. Y por acá ya vamos entrando en materia. Llegamos a un punto crítico para la capacitación, la frontera entre el primer eslabón, la producción primaria, y el segundo, la transformación. Mientras un productor solo cosecha, cría o recolecta, su actividad suele estar exenta de varios trámites comerciales. Pero en el momento en que esa materia prima se transforma, se seca, se muele, se fermenta, se empaca, se pasteuriza, se convierte en harina, o en pasta o en café tostado, como lo mencioné, en conserva, deja de ser un simple insumo agrícola, se convierte en un producto con valor agregado, con inocuidad propia y con vida comercial. Y este es exactamente el momento en que nace la necesidad de formalizar una empresa agraria. El Código Agrario de Panamá, la Ley 55 del 23 de mayo del 2011, recoge esta lógica. Su artículo 11 define la actividad agraria como aquella que se resuelve en la producción, la transformación, la industrialización y la comercialización de productos agrarios. Y su artículo 15 define la empresa agraria como la organización económica precisamente para esas cuatro. En otras palabras, la ley ya entiende la cadena de suministro como un continuo y reconoce que la transformación es una etapa con peso jurídico propio. No es una simple anexo, un simple anexo de la producción. Y aquí está el dato clave. Las sociedades agrarias de transformación existen, según el artículo 18 de ese mismo Código Agrario, precisamente para este segundo eslabón. Si ya están transformando su cosecha o producción, o piensan hacerlo, necesitan un vehículo jurídico formal, un documento, y la SAP es, dentro de ese menú de vehículos jurídicos, la única figura panameña diseñada específicamente para productores agrarios que se integran para transformar, en pocas palabras, producen la materia prima y la industrializan. No importa, no importante aquí el nivel de la empresa, que puede ser artesanal, micro, pequeña, mediana o grande, que ya lo hemos visto en otras jornadas. Luego, antes de comparar las distintas figuras jurídicas, necesitamos entender un trámite que casi todas comparten como primer paso para operar legalmente en Panamá. Es el aviso de operación. Y obteniéndolo ley, de la norma jurídica o la ley que lo regula, que es la 5 del 11 de enero del 2007, agiliza el proceso de apertura de empresas reglamentadas y reglamentada por el decreto 26 de ese mismo año. La definición que está para aviso de operación es el que ven aquí, proceso mediante el cual se deja constancia de que la actividad comercial o industrial que va a ejercer, en este caso agroindustrial, que va a ejercer el declarante ha sido debidamente informada a la administración pública. Incluye una declaración jurada del interesado en la que declara haber cumplido las normas que amparan la actividad que desarrolla. El artículo 1 de esa ley es muy claro. Toda persona natural o jurídica puede realizar actividades comerciales o industriales, agroindustriales en este caso, en el territorio nacional sujeta a esta ley. El aviso de operación es parte del proceso requerido para iniciar esa actividad e incluye el registro único de contribuyente ante la Dirección General de Ingresos. Por mandato expreso de la ley, ninguna institución pública ni gobierno local puede exigirles permisos o aprobaciones adicionales, salvo que una ley especial lo establezca de forma expresa. Y hay algo más que deben saber. El aviso constituye una declaración jurada, como ya lo mencioné. Una vez confirmado en el sistema, se convierte en un documento público con plena validez jurídica. Eso significa que ustedes como declarantes asumen responsabilidades legales por la veracidad de lo que declaran. Todo ese trámite se hace a través de un sistema Panamá Emprende, administrado por el Ministerio de Comercio e Industria. Es el acceso público y es el único canal autorizado para obtener aviso de operación. Muchos utilizan también algún tramitante, por decirle un nombre, abogado, pero eso lo puede hacer la persona. Ya hablando por acá,
En número, el artículo 6 de la Ley 5 fija una tasa de aviso de operación de 15 balboas para personas naturales, de 55 balboas para personas jurídicas. De esa tasa, 5 balboas van directamente al municipio donde se ubique el establecimiento y ningún municipio puede cobrarles una suma adicional por inscripción, fíjese. Ahora bien, existen excepciones. El artículo 4 de la misma ley exceptúa de ese trámite, o sea, del aviso de operación, a quienes se dediquen exclusivamente a explotación agrícola, ganadera, apícola, avícola o acuícola, a las microempresas de responsabilidad limitada y a las actividades sin fines de lucro. Estas actividades pueden incluso tramitar su aviso de forma voluntaria para acceder a beneficios como financiamiento y en ese caso no pagan la tasa. Por eso les mencionaba cuando les puse la diapositiva de la cadena de suministro que hay varias etapas en donde hay una comercialización. Como necesitas vender un producto, ahí requieres un aviso de operación, pero no es obligatorio en los casos de producción primaria. Y en este punto es lo que más nos importa hoy. Esa sección tiene un límite muy claro. Aplica mientras la actividad sea exclusivamente de explotación primaria. En el momento en que usted instala una planta de transformación, contratan personal para procesar el producto o venden un bien con valor agregado en lugar de materia prima cruda, la actividad deja de ser una explotación agrícola exclusiva. Se convierte en actividad industrial, agroindustrial. Menciono siempre porque estamos hablando de agroindustrial. Comercial sujeta a aviso de operación. Por eso, para un grupo de productores que decide constituir, por ejemplo, en este caso una SAP, con el fin de transformar su cosecha, el aviso de operación deja de ser opcional, se vuelve obligatorio. Y pasamos acá a ver una distinción. Entendimos el trámite de entrada. Ahora veamos quién puede hacerlo, qué tipos de personas reconoce la ley panameña para realizar actividades económicas. La primera es la persona natural. El individuo que actúa en nombre propio no requiere constituir ninguna entidad. Basta con su identidad personal, su cédula, su pasaporte. Responde con todo su patrimonio personal por las deudas de su actividad y esa actividad se extingue con su muerte o incapacidad, salvo que sus herederos decidan continuarla. La segunda es la persona jurídica, una entidad distinta de quienes la conforman, creada mediante un acto formal de constitución e inscripción con patrimonio y responsabilidades propias. Y aquí es donde se pone interesante porque en Panamá conviven varias figuras jurídicas, cada una pensada para un propósito distinto. Vamos a verlas. Aquí las tengo en este cuadro. Los tipos de sociedades, por decirle un nombre. Esta tabla nos da un panorama general de las principales figuras jurídicas en Panamá. Vamos a tratar de verla fila por fila. La sociedad anónima, regulada por la Ley 32 de 1927, requiere un mínimo de suscriptores y se inscribe en el registro público en la sección mercantil. Las sociedades de responsabilidad limitada bajo la Ley 4 del 2009 también requiere 2 socios y se inscribe en el mismo registro. Las sociedades de emprendimiento. Veo que las unidades administrativas o las entidades o las instituciones le dan publicidad a sus funciones. Eso es lógico. Entonces, hemos visto desde AMPIME ese auge sobre la sociedad de emprendimiento, pero hay varios tipos de personas, como ya lo estoy mencionando. Entonces, la sociedad de emprendimiento está regulada por la 2020, es la más nueva, reformada en el 2024. Admite de 2 a 10 personas naturales y se constituye a través de la ventanilla única de AMPIME. Las cooperativas, bajo la ley 17 de 1997, requiere 20 socios asociados, salvo autorización de IPACOP para un número menor y se inscribe precisamente ante ellos, el IPACOP. La sociedad civil, regulada por el Código Civil y el Código de Comercio, requiere solo 2 socios. Las fundaciones de interés privado, bajo la Ley 25 de 1995, puede constituirla un solo fundador. Las organizaciones de base comunitaria, que también están por decir, de moda, bajo el decreto ejecutivo 32 del 2017 requiere 3 miembros fundadores y se reconoce ante el Ministerio de Ambiente. Y la asociación o organización sin fines de lucro, la ONG, bajo el decreto 62 del 2017 tiene un número variable según su estatuto y se reconoce ante el Ministerio de Gobierno. Como ven, cada figura tiene su propia ley, su propio mínimo de miembros y su propia autoridad de control. Noten que no hemos mencionado todavía la Sociedad Agraria de Transformación. Ahí le dimos un vistazo. Eso es porque merece su propio espacio más adelante en esta jornada. También, más allá de las sociedades mercantiles que acabamos de ver, existen otras figuras jurídicas que pueden complementar el trabajo de un grupo de productores. Por ejemplo, las fundaciones de interés privado pueden servir como un instrumento de protección patrimonial para proteger tierras o activos de familias productoras, más que como un vehículo operativo de una empresa. Y la organización de base comunitaria, que ya la mencioné, especialmente relevante para grupos vinculados a la agroforestería.
manejo de cuencas o turismo rural, el agroturismo, frecuentemente en zonas cafetaleras como en Coclé, Panamá Oeste, Colón, por ser parte de las zonas del canal. Estas figuras no sustituyen a la SAP, pero pueden complementarla. Por ahora, profundicemos en 4 figuras que ya mencionamos: la sociedad de emprendimiento, la cooperativa, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, pero primero vamos a hacer otro sondeo. Y si tienen alguna de estos tipos de figuras, para que comenten. Ya alguien contestó que tiene persona natural. Acá hay una persona jurídica como sociedad anónima, 2 personas naturales con sociedad anónima, alguien más con sociedad anónima, otra persona natural, sociedad anónima, persona natural, 56% y 44, 56 de sociedad anónima y 44 de persona natural. No hay nadie con cooperativa, no hay nadie con OBC, no hay nadie con SAP. No sé si todos tienen, porque es una opción que decía no cuento con aviso de operación, porque como ya vieron, la producción primaria no requiere aviso de operación si no vas a comercializar. Persona natural, que la mayoría son personas jurídicas como sociedad anónima, SA. Y otro grupo, un poquito menor, de personas naturales. No hay aviso con otro tipo de personas de figuras jurídicas. Si empecemos con la sociedad de emprendimiento. Está regulada, como les mencioné, por la Ley 186 del 2020. Fomenta la creación de empresas con un mínimo de 2 o un máximo de 10 personas naturales. Ofrece beneficios fiscales durante sus primeros años. Una opción interesante para microempresas que buscan formalizar rápido y a bajo costo. Luego tenemos la cooperativa bajo la Ley 17 de 1997. Requiere al menos 20 asociados y a cambio ofrece exoneraciones fiscales importantes, promoviendo la participación comunitaria y el desarrollo económico. Es una figura pensada para grupos numerosos de productores que ya operan de forma asociativa. Ambas figuras, las de emprendimiento y la cooperativa, buscan lo mismo en el fondo: facilitar el acceso a recursos y oportunidades, permitiendo a grupos organizados superar barreras, maximizar su potencial en el mercado. Ahora veamos 2 figuras distintas pensadas para otro tipo de necesidad. La sociedad anónima permite un mínimo de 2 suscriptores y requiere una junta directiva. Ideal para negocios que buscan crecer y atraer inversión externa, porque su capital se divide en acciones, lo que limita la responsabilidad de los socios a su inversión inicial. Y la sociedad responsabilidad limitada requiere al menos 2 socios que deben estar identificados públicamente y admite capital en cuotas. Es adecuada para empresas pequeñas que quieren limitar la responsabilidad personal de sus miembros con una gestión más directa y menos burocrática. Ahí como haciendo una comparación de estas. Y bueno, acá en el ministerio, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, también está una sociedad que le otorgan personalidad jurídica. A diferencia que acá el ministerio le facilita con los trámites, porque en la mayoría de estas sociedades que acabamos de mencionar requiere un abogado o de personas que puedan hacerle el pacto de constitución y todo eso. Ya por acá, para ir cerrando esta intervención, repasemos rápidamente de qué se tramita cada cosa. El aviso de operación se tramita ante el MISI a través del Panamá Emprende. La inscripción de sociedad anónima, la sociedad responsabilidad limitada, la sociedad civil, la sociedad de emprendimiento y por supuesto la propia SAP se hace ante el Registro Público de Panamá. El registro único de contribuyentes se genera automáticamente en la Dirección General de Ingresos. Las cooperativas se inscriben ante IPACOP, las organizaciones de base comunitaria ante el Ministerio de Ambiente, las organizaciones sin fines de lucro de carácter general ante el Ministerio de Gobierno, y cuando hay transformación, manipulación o ventas de alimentos, entra en juego el tema sanitario ante el MINSA, que por cierto la DINACAF está capacitando todos los jueves en temas sanitarios. Estén pendientes de la RIF. ¿Con qué nos quedamos hoy? Con 3 pasos lógicos. Primero, ubíquense ustedes mismos en la cadena de suministro. ¿Solo producen o ya están transformando? Ese es el momento en que nace la necesidad de una figura formal. Segundo, recuerden que parte de esa formalidad casi siempre empieza por el aviso de operación, salvo que su actividad sea exclusivamente de explotación primaria y no comercializan el producto. Y tercero, ya conocen el menú casi completo de las figuras jurídicas disponibles y nos faltaría desarrollar la parte medular de la capacitación, la SAP o Sociedad Agraria de Transformación. Y antes de llegar al corazón de esta capacitación, un recordatorio importante. Este material tiene fines de capacitación y orientación general. No sustituye la asesoría legal puntual para la constitución de una sociedad específica. Siempre conviene confirmar tarifas, formularios, tiempos vigentes directamente en cada institución. Por lo que consideramos importante que se tomen unos minutos para escanear el código y que nos escriban los temas de interés que les gustaría desarrollemos en capacitaciones posteriores. Claro
que sean relacionadas a la agroindustria o sus diferentes componentes. Como en otras capacitaciones he mencionado, los componentes de la agroindustria están, así como en un macro, sanitarios, laborales, administrativos, fiscales, que son cosas que debe manejar una persona que quiere entrar en la transformación o en la agroindustria. Ganen el código y nos dejen por ahí las posibles capacitaciones que quisieran que se desarrollen de parte de la Dirección de Agroindustria. Voy a dar unos 3 minutos. Y te recuerdo que las capacitaciones que hemos dado están en mi canal de YouTube, porque se nos dificulta subirlo al canal de la institución, pero están en mi canal de YouTube y las pueden buscar. Y hablamos de los instrumentos de gestión ambiental, hablamos de el registro empresarial de AMPIME, hablamos de las fichas técnicas de alimentos en la capacitación pasada. Tenemos videos donde hacemos una explicación de temas que se involucran dentro de la agroindustria. Llegamos hacia el corazón de esta jornada, la Sociedad Agraria de Transformación. Como vimos, es la figura pensada específicamente para quienes producen y transforman su propia cosecha o producción. Para que la veamos no solo en la teoría, sino en la práctica, hoy contamos con un testimonio real de cómo funciona esta figura. Muchas gracias por su atención y damos paso a la licenciada que se encargará de hablarles sobre ASAP. Buenos días a todos. Vamos a empezar por compartir la pantalla para que podamos entonces así dar un seguimiento a la presentación y que sea de una forma más dinámica. Permítanme un momento. ¿Me confirman, por favor, si están observando la pantalla ya compartida? Sí se ve. Sí, correcto. Excelente, gracias. Sí, Bueno, correcto. buenos días para todos. Mi nombre es Crisley Nadiuska Ramírez de Araúz. Aquí está mi número de teléfono de contacto en caso de que ustedes tengan preguntas y que pueda yo darles respuesta con todo gusto, mi correo electrónico. Quiero hablarles primero un poco de mí. Yo soy abogada desde hace 26 años. Sin embargo, desde mis orígenes, pues crecí en una zona rural y mi pasión por la tierra, que imagino que ustedes, que comparto igual que ustedes, está como en el ADN. A pesar de que mis padres eran maestros, educadores, yo prefería tan pronto como fuera posible que mis abuelos me rescataran, estar con ellos para estar en todo lo que estaba relacionado con el cultivo de café, ganadería, porcinocultura, avicultura, todo lo que tenía que ver con lo que es la producción agraria. Así pues, me hice abogada. Sin embargo, no puedo dejar de tener esa intención de estar en el campo y de estar trabajando, sobre todo con todos los conocimientos que he adquirido desde que diríamos, tengo uso de razón, 3 o 4 años. En ese sentido, tenemos una explotación eh, de producción de leche, grado A. Empezamos con una finca muy pequeña, hoy tenemos un solo módulo, pero nació de lo que es esa experiencia que tengo con el manejo de la parte de leche, esa necesidad de transformar ese producto y es así como empiezo a hacer yogur griego, quesos y a compartir esa producción con los vecinos y amigos y luego estos vecinos y amigos empezaron a decirme, no, ya no me lo regales, yo necesito que me lo vendas y cuando me traje esto, y empecé a trabajar en esto y pues ya tengo un grupo de clientes. Sin embargo, participé en el programa AIC 4 de Ministerio de Comercio e Industria, que para mí fue una verdadera oportunidad de encontrarme donde estoy y de involucrarme y de asumir el compromiso de formalizarme, de hacer eso que yo hago como hobby para el grupo selecto de amistades, hacerlo ya a gran escala. Observaba yo que países como Colombia tienen un fomento a lo que es el desarrollo del agro con mucho más avance y desarrollo histórico que el nuestro. Nuestra tierra es privilegiada si vemos cómo se coloca el café geisha entre las primeras filas de comercialización y de opción para compra. Vemos también el cacao, el auge que está teniendo. No menos cierto es que la leche, a pesar de que es un poco más castigada por el tema de inocuidad, también puede encontrar ese mismo nicho. Yo realmente estoy muy agradecida por la oportunidad que me ha dado el MISI y a ustedes por la oportunidad que me dan por compartir mis conocimientos.
En ese sentido, tratando de formalizarme y con ese compromiso que adquirí con mi persona, conmigo misma y con mi familia, empecé a estudiar cuál era la figura más apropiada para desarrollar este emprendimiento agrario. Y entonces encontré, por sugerencia de otra colega, esta Sociedad Agraria de Transformación. Ella también tiene una porque se dedica a la agroindustria y empecé allí el estudio. La sorpresa es que en Panamá no está esta figura o medio jurídico o vehículo para el desarrollo del emprendimiento agroindustrial no ha sido, no ha tenido la publicidad debida, estamos bastante incipientes. Sin embargo, la herramienta está y hoy quiero compartírsela. En ese orden de ideas, empecemos por determinar que lo que sí, en atención a lo que observamos que nos compartió el licenciado Morán, agroindustria se entiende específicamente como ese proceso mediante el cual se transforma ese producto originario de la actividad agraria y se somete a una transformación para una posterior industrialización y comercialización. Entonces, en ese sentido, en el contexto panameño, para que una micro, pequeña o mediana empresa pueda dar ese de producción tierra, eh, dos aspectos, hacerlo a título personal o hacerlo con una sociedad anónima. Entonces, el Código Agrario, cuando es creado, cuando es adoptado mediante la Ley 55 de 23 de mayo del 2011, se encuentra que la parte de estas empresas agrarias y agroindustriales no estaba debidamente protegida ni fomentada, entonces introduce esta figura de las sociedades agrarias de transformación, que no son una novedad panameña, porque ya otros países la tiene especialmente España, que desde el año 1941 ya cuentan con leyes de fomentos y ya la han introducido dentro de lo que es su cuerpo legislativo. Eh, para efectos de comprender por qué esta es una sociedad o un vehículo jurídico para nosotros los que estamos relacionados con el agro, vemos que el Código Agrario establece en su artículo 9 qué es la propiedad agraria y establece que esa propiedad agraria es la base instrumental para lo que es una empresa agraria. Es decir, que nosotros somos empresarios agrarios. Nosotros los que estamos trabajando el agro tenemos que sentirnos orgullosos de llamarnos empresarios agrarios y tenemos ese apoyo dentro de lo que es el Código Agrario. Y se establece que la propiedad agraria está constituida por todos aquellos bienes muebles, inmuebles y relaciones jurídicas que estén destinados a una actividad productiva. En ese orden de ideas, entonces, si nosotros estamos produciendo y estamos trabajando con lo que es el ciclo biológico de un producto, nace, lo podemos procesar, lo podemos industrializar, lo podemos comercializar. Entonces, estamos llevando a cabo una empresa agraria. Y para ello, entonces, surge lo que es las sociedades agrarias de transformación. La diferencia, lo que le explicaba anteriormente, teníamos que la persona decidía hacerlo a título personal, que es lo que hacemos muchos y hacen muchos agricultores, porque pensar en la carga que representa construir una sociedad anónima es muy alta. Y volviendo al tema, yo conozco de lo que les estoy hablando y yo sé que me hago eco del sentir de todos ustedes, que muchas veces cuando nosotros empezamos con esfuerzos propios, sin una herencia o sin ningún tipo de incentivo gubernamental, la mayoría de nosotros nos experimentamos en que si hay dinero para comprar los insumos, no hay dinero suficiente para cubrir con todas las necesidades que la parte operativa implica, inclusive ni siquiera para tener nosotros un ingreso propio distinto como un ingreso personal. Realmente la actividad agraria es de meterle, meterle, meterle. Entonces, imaginémonos qué hacemos si al mismo tiempo tenemos que pagar un abogado para que constituya una sociedad anónima que están por el orden de los 1.200 balboas el margen de constitución. Esto incluye los 60 balboas que hay que pagar de inscripción en registro público. Notaría está por el orden de 100, 150. Adicional a eso hay que pagar un agente residente anual que está cobrando
voy a esperar que pase el ruido porque estoy en un segundo piso y los carros abajo. Bien, un agente residente que está cobrando anualmente entre 200 a 300 balboas tienen que pagar una tasa única. Inicialmente es de 350, posteriormente en los siguientes años es de 300 balboas y adicional a eso tienen que tener un contador porque tienen que someterse a diligencias debidas muy estrictas. Entonces, con este esquema versus lo que nos cuesta producir, lo que nos cuesta tener una explotación agropecuaria, definitivamente ¿qué optamos por llevarla a título personal? Pero esto tiene sus riesgos, tiene riesgos ilimitados porque afectan directamente nuestro patrimonio y también afectan nuestra posibilidad de acceder a financiamientos corporativos estructurados y a otros programas de fomento. En esta parte del riesgo ilimitado, yo quiero compartirles experiencia personal. Tengo muchas de que hablar, pero para no hacer extenso y sé que ustedes van a sacar la idea. El tema del riesgo ilimitado no solo va en relación a las deudas o créditos que nosotros adquiramos. Cuando una persona a título personal adquiere un crédito, se compromete a pagar ella misma por sí sola lo que está adeudando. Si este crédito se sale de las manos, si tiene morosidad, tiene gastos legales, no solo va a pagar con lo que dio en garantía, porque también tiene una extensión hacia su propio patrimonio. Entonces, esto es una debilidad para los que están en el desarrollo de estos emprendimientos agroindustriales. Y otro aspecto mucho más delicado es la responsabilidad civil y penal que involucra la falta de cuidado y precaución, la negligencia en que se puede incurrir. Dios guarde, alguna persona se intoxique o sufra algún daño dentro de lo que es la empresa. Señores, responde penalmente tanto el propietario de la finca y lo hace también con sus bienes. Entonces, es un riesgo muy alto que yo tuve un caso en el que la persona se dedicaba a sembrar arroz y el trabajador ese día se le ocurrió estar en la rastra, metió el pie y se llevó los 4 dedos. Esto nos causó un tema penal, se solicitó por parte del abogado querellante, que muchas veces nos exponemos nosotros como defensores a abogados creyentes que pretenden hacer el negocio del siglo con un caso y nos estaban solicitando cifras muy altas y en efecto, pues verificó si teníamos las actas donde se le había proporcionado a cada empleado su equipo, el adiestramiento por parte de seguridad ocupacional en cuanto al manejo y por allí una serie de cosas que definitivamente nuestro cliente no tenía y eso hace que tuvimos que llegar a un acuerdo eh, económico de resarcimiento, pero ¿cuál fue la exposición específica? La de la persona propietaria de la finca. Entonces, precisamente tratando de evitar que este tipo de cosas ocurran, es que se crea una sociedad que le permita tener una responsabilidad limitada a los socios. Y en ese sentido, pues, fue una de las razones por las que preferí yo optar por la creación de una sociedad anónima. Perdón, permítame un momentito que me está entrando una llamada. Sí, decidí optar por usar la figura de la sociedad agraria de transformación. Haciendo un análisis de lo que es la sociedad agraria de transformación, como les expresé inicialmente, no es una creación panameña, ya muchos países la tienen y España desde 1941 ya la está utilizando. Es una sociedad civil, se crea, es una persona jurídica porque está formada por otras personas naturales e inclusive puede tener dentro de sus miembros a otra persona jurídica, pero siempre y cuando todas se dediquen a lo que es la empresa agraria, actividades conexas de lo que es la empresa agraria o la actividad agraria. Como es una persona civil, tiene algunos privilegios que más adelante voy a estarles comentando porque se entiende que es específicamente para el desarrollo de una actividad o profesión, no para un acto de comercio. Las sociedades agrarias llevan a cabo actos agrarios, no llevan a cabo actos de comercio. Entonces, en ese sentido, tenemos algunas ventajas a las que me referiré posteriormente. En ese sentido, también vemos que el artículo
18, que es el que crea las sociedades agrarias en nuestra legislación, establece que la sociedad agraria de transformación son sociedades civiles con una finalidad económica social. Tienen que prestarle mucha atención a este aspecto, económica social, dirigidas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios y a la realización de mejoras del medio rural, a la promoción y desarrollo agrario y a la prestación de servicios comunes que sirvan para esta finalidad. Así las cosas tenemos que inicia todo con lo que es la producción en la finca, en el fundo. Posteriormente tenemos la posibilidad de transformarla, de comercializarla y mejorar lo que es nuestra actividad agraria y la parte rural de nuestro país. La anatomía de una sociedad agraria de transformación tiene esta finalidad triple. Tiene lo que es la producción, cultivo, cría, extracción de recursos agrarios, esa transformación y procesamiento de la leche, en el caso mío del queso, de caña, en España, de vino, de aceite, y luego la comercializan. La misión principal es integrar ese desarrollo agrario para mejoras en un medio rural y presentación de servicios comunes. Ahora bien, las sociedades agrarias no, cuando vamos a revisar lo que es la constitución de esta, no, o sea, no están, tienen una diferencia de lo que es una sociedad mercantil. Y es que nos preguntamos, bien, ¿por qué es una sociedad que se distingue de la de la sociedad anónima tradicional? Y es precisamente en que es un acto agrario por conexidad. Lo que se produce en la tierra, esa producción se transforma por las mismas personas y esa transformación después de industrializada se comercializa y se hace una venta directa. El origen de la riqueza es la tierra, la comercialización es una prolongación del ciclo biológico y no una especulación, es decir, que hay una conexidad entre el origen y el resultado final. Sin embargo, un acto mercantil es distinto porque hay una especulación. Una persona compra un producto y lo revende posteriormente, inclusive a otros precios, lo transforma, pero lo revende a otros precios con una especulación. Por ejemplo, yo puedo transformar la leche y hacer el yogur y venderlo a $7 el kilo, por decir un número que sería un número figurado aquí, y otra persona entonces la adquiere, la traslada a Ciudad Capital y luego especula con ese precio tratándolo de vender entre 8, 10, 12 hasta $14 el kilo. Entonces, el origen de la riqueza es la intermediación y el acto comercial puro está enfocado en un lucro especulativo. Entonces, concluyamos que la sociedad agraria de transformación efectúa actos meramente agrarios por conexidad, entendiendo la actividad primaria para añadir valor, nunca para especular con respecto a bienes ajenos. Si una sociedad agraria se dedica a la reventa de bienes ajenos, entonces estaría perdiendo la naturaleza, porque la naturaleza no es comercial, la naturaleza es económica social, es decir, lograr un desarrollo económico del área rural y desde luego en beneficio tanto del área de la comunidad y de los socios. Las sociedades, tenemos una matriz diagnóstica que elaboré para comparar la diferencia entre la sociedad agraria de transformación y las sociedades anónimas. Las sociedades agrarias de transformación son sociedades civiles con una personería jurídica, es decir, se crea otra persona que físicamente no la podemos tocar, pero existe. Y una vez que se inscribe en el registro público, se le asigna un número de folio en la sección de personas comunes y eso ya le permite a ella ser sujeto de derechos y puede también contraer obligaciones, tener créditos y todas las permisibilidades que de acuerdo al Código Agrario están relacionadas con lo que es la empresa agraria.
La sociedad mercantil, pues la SA es una sociedad mercantil, tiene otro tipo de finalidades y más que nada es la obtención de ganancia a través de la intermediación y la especulación. El origen de la riqueza de la sociedad agraria es el ciclo biológico de producción. El de la sociedad anónima es la intermediación y especulación comercial. El propósito de la sociedad agraria de transformación es añadir valor a la materia prima propia y al asociacionismo. ¿Qué es lo que fomenta? La posibilidad de asociarnos, porque cuando se construye una SAT, podemos hacerlo a título familiar, solo se requieren 3 personas para constituirla y se hace, puede ser a título familiar, como puede ser también que una de mis intenciones es organizar en distintas partes la producción lechera en distintos núcleos y organizar distintos productores con sociedades agrarias de transformación para que ellos también tengan acceso a mejorar sus posibilidades, porque a mí, mire, realmente lo que no se comparte se pierde. Cuando un país trabaja en equipo y cuando sus miembros trabajan en equipo, el país crece, el país se desarrolla, el país se mantiene. Nosotros debemos volver la vista al agro. Hay una historia que leí sobre las civilizaciones antiguas. Se dice que hay civilizaciones que se extinguieron porque sus gobernantes miraron solo hasta directo a la parte de la construcción. Entonces se requerían muchos hombres trabajando en la construcción de monumentos de piedra que los hacían sentir a ellos poderosos, que hacían sentir poderosa su civilización y dejaron de cultivar, porque se necesitaban no 10.000, se necesitaban 20.000, 25.000 hombres trabajando para levantar todas estas construcciones monumentales, donde traían muchas veces las piedras desde las costas. Entonces, esto hizo que descuidaran lo que era la producción agraria y finalmente, después que tenían todo esto construido, no tenían comida y tenían que emigrar. Y entonces, eso no podemos permitir que nos pase. La historia no se puede repetir y tenemos la oportunidad de ser factores de cambio. Y yo los invito a todos ustedes a que trabajemos en equipo sin egoísmo. Hay para todos. Y si Panamá se nos acaba para vender nuestro producto, pensemos en exportar, pensemos en el mundo externo, pensemos en conquistar de manera internacional los mercados, pensemos en grande, pero pensemos también en que la unidad hace la fuerza. Siguiendo con la exposición, el tratamiento estatal, pues las sociedades agrarias de transformación tienen un fomento agresivo y tiene exenciones fiscales a las que me referiré más adelante, mientras que las sociedades anónimas, por dedicarse a actos de comercio, entonces tienen una carga tributaria estándar y anuales que ya pues les expliqué anteriormente. Me pregunto si estamos claros hasta aquí. Hola, ¿me están Sí, siguiendo? Sí, ok. sí, Sí, vamos a Sí, esperar sí, al estamos final para la escuchando. consulta. Permítame un momento que el tráfico externo es bastante fuerte. Vamos a ver lo que es el ADN de las sociedades agrarias de transformación, sus requisitos de constitución. Bien, miren qué bonito lo que está aquí en el Código Agrario para nosotros y que no lo hemos sabido usar. Esta sociedad agraria, les voy a decir mi experiencia, yo ya tengo una sociedad agraria y sencillamente hay modelos que yo les puedo compartir con todo gusto. Puedo compartírselo al licenciado Morán para que pues busquemos la forma de que les llegue a ustedes también, o me pueden escribir. Este, no necesita hacerse en papel notarial. Para empezar, yo agarré un modelo que me facilitaron, entré como tengo experiencia con registro público, entré a la página de registro público, busqué sociedades agrarias de transformación y salieron todas las cantidades de sociedades agrarias que tenemos aquí en Panamá, muchas empresas, muchas personas que se han organizado con sociedades agrarias y busqué todo eso y complementé mi modelo y ya una vez que lo tenía en papel, puede ser papel simple, o sea, es decir, lo imprimí aquí y uno lo lleva a notaría. No causa derechos notariales. Cuando decimos que no causa derechos notariales es que una sociedad anónima tiene que estar obligatoriamente elevada a escritura pública con papel que tenga que tenga los refrendos fiscales
y esto genera un costo que está entre Atiéndelo, 120 por a favor, porque estoy en una clase. 150 balboas. En la sociedad agraria de transformación no tenemos que hacer esto. Podemos llevar la podemos llevar impresa en papel simple. Allá la notaría sí nos va a cobrar. En el caso mío, yo insistía, bueno, en realidad no me deben cobrar nada, pero sí llegué a un acuerdo y un entendimiento en que en efecto no me van a cobrar lo que corresponde Pues yo hacerlo en pedí papel que te notarial, traigan la de hoy. pero sí la persona, la escribiente que la arma porque le va a asignar un número de escritura pública, tiene que cobrar unos honorarios por eso, y lo que es la toma de las firmas también cobra honorarios por eso. Así las Los cosas pesos a mí exactos. me estuvo saliendo como por el orden de si mi memoria no me falla, 50, 60 balboas la parte de notaría. Ahora bien, yo esa mía la hice en páginas sencillas, porque la norma me permite hacerlo en páginas sencillas, pero he hecho otras que sí le digo a la notaria, por favor, póngamelo en papel notarial, aunque no tenga los timbres fiscales, lo que hace que me mantiene en el mismo precio, pero va en un formato mucho más bonito porque va en papel de escritura. Pero a finas cuentas, no hay que pagar, comparativamente con lo que es crear otras sociedades, no hay que pagar una suma tan alta. El segundo beneficio es que el registro público, estamos exentos de los costos de lo que es el registro público. Una vez usted la ingresa, el registro público la tramita, le asigna su número de folio dentro de lo que es las personas comunes y se la entrega a usted sin generarle costo. Para constituir una sociedad se necesitan mínimo 3 personas naturales o 3 personas jurídicas, siempre y cuando, insisto, se dediquen a la empresa agraria. Entonces, la denominación, el nombre de la sociedad agraria de transformación, o sea, la sociedad agraria siempre tiene que llevar la denominación Sociedad Agraria de Transformación o sustituirle por las letras, por las siglas SAT. SAT. En ese orden de ideas, pues se debe identificar el domicilio de los fundadores, el domicilio de los suscriptores, corrijo la palabra correcta, es de los suscriptores, el objeto de la sociedad, pues a qué se va a dedicar, a la actividad productiva, qué tipo de actividad productiva, importante que establezcan que hay comercialización conexa, esto en caso de que más adelante les explicaré a qué nos referimos con comercialización conexa. También debe establecerse lo que es su vigencia, si es de una vigencia indefinida o tienen un objetivo específico, una vigencia establecida. Que es decir, si van a ser perpetua o va a ser por un tiempo establecido. El capital, la norma no indica de cuánto es el capital. No establece que debe ser de 10.000, de 5.000, de 3.000, de 2.000. Eso es lo más bonito. Ustedes pueden iniciarla con un capital de 3.000 balboas, de $300, lo que ustedes establezcan y consideren oportuno. En cuanto a la estructura interna de gobernanza, pues tiene, y las explicaré más adelante, tienen lo que es una junta directiva. Puede estar formada por estas 3 personas con los cargos de presidente, secretario y tesorero. Ahora ustedes también, si desean incluir más personas, pueden tener una junta directiva mayor, establecer cargos como de vocal, como vicepresidente, subsecretario, tesoreros también. Y debe también estipularse lo que son las cláusulas de cierre, o sea, cómo vamos a liquidar la sociedad. La diferencia entonces con la sociedad anónima es que hay algo muy bonito en esto y es que la sociedad anónima el voto es de 1 a 1, o sea, dependiendo la cantidad de aportación de acciones que yo tenga en una sociedad anónima, así también es el valor de voz y el valor de voto que tengo. En la sociedad agraria de transformación, independientemente de la cantidad de aportaciones, y ahorita les voy a explicar a qué nos referimos con aportaciones, independientemente de la cantidad de aportaciones o de acciones que yo tenga, siempre mi límite va a ser 33%. ¿Y por qué esto? Porque así ningún socio puede poseer más de la tercera parte del capital social. Si un socio supera este límite legal, es causal automática de discrepancia y de disolución.
porque lo ideal es que haya una ecuanimidad y que una sola persona no sea dueña del negocio, como sí pasa con la sociedad anónima, que una sola persona puede ser el dueño real de esa persona jurídica y de todos pues, los beneficios que pueda obtener con el ejercicio de la actividad o operación a la que se dedique. Esto, aquí con lo que es la estructura de gobierno, la Asamblea General es el órgano supremo y puede reunirse cuando así lo requiera. La segunda, la parte de gobernanza está en lo que es la junta directiva, que operan igual que las sociedades anónimas, con un presidente, con un secretario, con un tesorero. Y los estatutos son muy importantes porque el estatuto es como una regla, es un acuerdo, es un convenio en el cual los socios establecen cómo quieren que se desarrolle esa persona, cómo quieren que se desarrolle su sociedad agraria, cómo quieren que esa vida cotidiana, sus derechos, sus obligaciones, la administración de la sociedad se dé. Ustedes, si es una sociedad meramente familiar, pues los estatutos van a ser mucho más sencillos. Si es una, una sociedad agraria que involucre la participación de otros socios externos, entonces sí tienen ese vehículo de los estatutos para reglamentar esa convivencia. Los registros, sí tenemos que llevar registros. Hay un registro especial que es el registro de socio. Allí se determina el nombre del socio y qué es lo que está aportando el socio. La aportación puede ser en bienes, en servicio y también una aportación de carácter económica. Cuando se constituye el capital, se establece, vamos a hacer el ejemplo en el caso mío que lo constituí con 3.000 balboas. El capital, pues entre mi hija, mi esposo y yo, cada uno tiene 33% y el aporte fue de 1.000 balboas. ¿Qué dice la norma? La norma dice que yo puedo en ese mismo momento suscribir X cantidad de aportaciones que pueden ser como mínimo el 25% y pagarla. Es decir, que de 1.000 balboas, la obligatoriedad de ese 25% era pagar, era establecer, y esto es un aspecto meramente contable, porque sí me gusta que o sea, estoy tratando de llevarlo todo en orden. Cuando hablé con el contador, pues hicimos los registros contables y se estableció que estábamos aportando, suscribiendo y pagando el 25% del capital. Esto es tan hermoso que nos permite la norma 6 años para poder cumplir con el pago de todas esas aportaciones que nosotros suscribimos. Es decir, yo quiero el derecho y tengo derecho sobre 1.000 acciones o 1.000 aportaciones, voy a pagar 25%, pero tengo hasta 6 años para completar mi aporte. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Fomentar ese asociacionismo, que podamos asociarnos con otras personas que si en realidad en el momento no tienen la capacidad económica para hacer el aporte que se necesita, pues lo puedan hacer posteriormente, pero que hagan otro tipo de aporte como la experiencia, como el trabajo. También tenemos que llevar un libro de actas. Si se hace un acta de junta de Asamblea General de socios, se tiene que consignar. Si se hace un acta de asamblea de junta directiva de socios, entonces también se tiene que consignar en ese libro. Y pues contabilidad, muy importante la parte de contabilidad, así sea una contabilidad sencilla. Es importante que ustedes lleven contabilidad, porque todo negocio depende de saber dónde estamos, cuál es nuestro error, dónde está el último centavito. Y si nosotros aperturamos una cuenta, ese tipo de contabilidad que llevemos allí en la cuenta, esos ingresos nos van a ayudar de sustento para cuando tengamos que pedir algún tipo de financiamiento. El escudo patrimonial, pues aquí presten mucha atención, que esta es otra de las fortalezas, de las ventajas del por qué yo me incliné con esta sociedad agraria, y es que la sociedad tiene un régimen de responsabilidad limitada. Funciona como un freno de mano legal y protege el patrimonio personal frente al riesgo de la agroindustria. El patrimonio de la sociedad es la primera línea de defensa. Es decir, si yo tengo una empresa que me dedico a producir, producir zapallo o cualquier otro tipo de vegetales, y dentro tengo un módulo donde la voy a lavar, la voy a procesar, la voy a empacar y luego la voy a trabajo la parte de la agroindustria, de la industrialización, la comercializo y la vendo.
Si por alguna razón, bueno, yo voy a tener un capital allí, yo voy a tener mínimamente una infraestructura o mínimamente equipo o mínimamente dinero en una cuenta. Si llega a ocurrir alguna situación, pues la empresa va a pagar o la Sociedad Agraria de Transformación va a pagar con lo que tiene en sus cuentas, con su maquinaria, todo lo que esté a nombre de la SA, de la SAT, no así a sus socios. Entonces, el patrimonio de los socios está blindado. Hay una excepción en esto y es que, como les expliqué anteriormente, pero es una excepción muy interesante. Como les expliqué anteriormente, se nos da un plazo de 6 años para poder completar nuestra aportación, para poder completar el pago de la aportación que suscribimos. Si yo suscribí, por decir algo, 1.000 aportaciones, si yo solamente pagué 25% de ellas, es decir, solo pagué 250 de estos certificados de aportación, yo le debo $750 a la Sociedad Agraria de Transformación porque ya yo suscribí esos certificados de aportación. En caso de una demanda, ya sea de carácter ejecutivo, de carácter penal, de guardia o civil, lo que sea, yo sí tengo la obligación de pagarle a la SA esos 750 que yo le adeudo porque yo ya suscribí eso, porque ya la sociedad dejó de venderle esos certificados de aportación a una tercera persona. Es decir, es un capital que aunque está en mis manos, no está en sus manos, es una cuenta por cobrar. Mi responsabilidad va a ser solamente hasta el monto de los certificados de aportación que suscribí y que no pagué. En este caso práctico serían solamente hasta 750. Y esto blinda por completo al empresario agrario, que es otra de las ventajas que tiene. En cuanto a lo que les explicaba, pues, de la flexibilidad financiera para que ustedes puedan, con ese asociacionismo, lograr integrar otros socios a su sociedad agraria, ya sean familiares o otras personas que tengan actividades conexas. Podemos trabajar con esto de los 6 años para completar el monto de las aportaciones que deseamos suscribir. ¿Cuáles son los beneficios que mantiene esta sociedad? Como anteriormente se los expresé, pues no necesita ir en papel con los timbres fiscales de notaría. Puede ir en papel notarial, pero sin timbres fiscales. Y la protocolización en sí solamente se pagan, que es en los casos que yo he hecho, solo se pagan los servicios del transcribiente, que es el que va a armar la escritura. No necesitamos agente residente. Inclusive para crearla no se necesita un abogado, basta con que 3 personas, papá, mamá, hijos, o 3 hermanos, o como ustedes quieran establecerlo, vayan y pues tengan el modelo, lo llenen con los datos que necesitan y vayan a notaría, le pidan a un escribiente que necesitan que esos lo transformen en una escritura pública. Les recomiendo que pidan papel notarial sin timbre para que no les cobren el costo de timbre, que es de, si mi memoria no me falla, $8 por página. Y no necesitan que vaya refrendada por un abogado, tampoco necesita tener un agente residente. Importante, no pagamos tasa única. La tasa única también está exonerada. Usted, después que sale de notaría, se va directo a registro público, la ingresa, tampoco paga registro público. El registro público no le va a decir, no le puedo inscribir porque usted no pagó tasa única. Nosotros no pagamos tasa única ni al principio, ni al final, ni en ningún momento. Y esto es una de las fortalezas que tiene respecto a las sociedades de emprendimiento, que están exoneradas por 2 años de esto, pero posteriormente sí tienen que pagarla. Nosotros no estamos exonerados por ser una empresa agraria. El proceso de constitución, pues, se redacta en papel simple, que ya se los expliqué. La protocolización es gratuita en el sentido ya también explicado, registro público. Y hay un punto un poquito delicado que es, y digo delicado porque tal vez ustedes se van a encontrar con eso. Sin embargo, yo estuve el miércoles en Banco General verificando estos temas y ya Banco General tiene esto en su sistema. Algunos bancos en un principio, por
no conocían lo que era esta figura y probablemente en alguna sucursal donde ustedes vayan también queden sorprendidos. Entonces, lo que se necesita llevar es el pacto constitutivo, una copia de de esa sociedad. Del pacto constitutivo que ustedes llevaron al registro público cuando se los devuelven, también queda siempre en el registro público como manera de publicidad, ustedes lo pueden imprimir de allí. Les van a pedir una certificación de registro público que también la pueden solicitar, cuesta 30 balboas, y que los socios, lo que me pidieron ahí es que todos los socios ya tengan cuenta o estén creados como clientes de Banco General, si no, entonces los socios tienen que ir a hacer un procedimiento aparte para crearse. Y si van a abrir una cuenta personal, perdón, una cuenta de ahorro, tienen que depositar la suma de 250 balboas. Y si es una cuenta corriente, entonces el mínimo para iniciar es de 500 balboas. También Banco Nacional lo conoce, BDA, y que son los bancos con los que he trabajado. Esto, bien, yo creo que esta parte ya las cubrimos. Aquí hay otro aspecto que es muy importante. No necesitamos aviso de operación si no vamos a estar comercializando. No necesitamos aviso de operación porque es una persona común. Si no vamos a estar, esto, digamos, si no queremos participar de los incentivos que tiene el MISI en cuanto a lo que es la parte de fomento de agroindustria per se, pues no se necesita. La norma no nos pide aviso de operación, inclusive se hace el registro, sí, porque hay que hacerse un registro en la DGI para que esto nos dé el número, el RUC. Ya nosotros hemos tramitado los RUC de varias y allí se coloca pues que es una actividad exenta y tampoco nos pide y que no estamos obligados a presentar aviso de operación y pues nos emiten lo que es el registro único de contribuyentes sin ningún problema. Como esta es ahora bien, volviendo al tema del aviso de operación, mi recomendación sería que sí se haga el aviso de operación, porque si ya usted va a trabajar a gran escala, hay otros beneficios que cuando usted se registre en el registro empresarial va a tener. Pues usted puede usar la vía del aviso de operación. Y algo muy importante, algunos clientes amigos me dicen, oye, pero es que colocar frutas de Panamá, Sociedad Agraria de Transformación, que fue como tiene que ser creada, el nombre siempre debe llevar la denominación Sociedad Agraria de Transformación o poner frutas de Panamá, SAT. El cliente me dice, eso no me parece como un nombre así que está muy atractivo para efectos de yo tener mi marca. Aquí viene lo importante, cuando usted está haciendo su aviso de operación, su razón social va a ser, su razón social tiene que colocar el nombre completo porque con el folio le va a jalar el nombre completo, pero su nombre comercial usted puede poner como quiera. Puede poner Frutas de Panamá nada más, no le tiene que poner el SAT, no le tiene que poner Sociedad Agraria de Transformación. Entonces, esa sería una recomendación de la experiencia que tengo. Por ser una sociedad agraria de transformación y dedicarse a la actividad agraria, tiene un blindaje fiscal y este blindaje nos lo da la Ley 25 del 2014, específicamente en los artículos 7 y 8 que modifican el Código Fiscal, en el sentido de que modifica específicamente el artículo 700 del Código Fiscal en el sentido de que al dedicarse exclusivamente a actividades agropecuarias y industrial conexas, están exentas de declarar y pagar impuestos sobre la renta hasta un límite de 350.000 balboas de ingreso bruto. Es decir, que nosotros no tenemos que hacer declaración de renta y no necesitamos tener un contador pagándole todos los meses o a fin de año para hacer una declaración de renta. ¿Cómo funcionamos con los bancos? Bueno, se hace a través de lo que serían los estados financieros proyectados, tal cual como lo hace un empresario a título individual, lo haría la Sociedad Agraria de Transformación con estados financieros proyectados. Y pues si tiene una contabilidad interna simple, también desde luego le va a servir de apoyo. Aquí con esta parte de los beneficios fiscales hay un punto muy sensitivo que, insisto, estamos abriendo la trocha. Cuando yo empecé a investigar sobre esto, solamente
encontré una información que la autora es la doctora Mónica Eugenia Ríos Urriola, que ella es especialista en derecho agrario, ha estado fomentando estas sociedades. No he tenido la oportunidad de conocerla, de estar en contacto. Le estoy tratando de hacer el enlace para decirle, oh, comparto tu interés y estoy aquí como un soldado lista para lo que tengamos que hacer para ayudar al agro, porque yo vengo del agro, quiero ayudarlo. Entonces, no se ha trabajado la publicidad de esta sociedad agraria de transformación. Y si es una sociedad agraria de transformación, tiene los beneficios del sector agrario. Eso nos llevaría entonces a verificar si también al momento de, y eso estoy tras esa pista, si al momento de solicitar un crédito para compra de equipo, ese crédito no se caracteriza, no estaría como una facilidad comercial, sino como una facilidad agraria. Y en ese sentido debería aplicársele el subsidio del Fondo Especial de Compensación de Intereses. No tengo la respuesta concreta porque todavía no he visto el caso, pero sí es un punto que se los dejo. Si ustedes pues lo tienen en mente, hay que seguir trabajando sobre esto. Yo voy a seguir haciendo la tarea y hacer algunas consultas a la superintendencia de banco, pero en mi entender, sí debe aplicársele el subsidio porque es una actividad agraria y como tal, todos los beneficios fiscales de la industria de la actividad agraria deben también aplicársele en el momento de un financiamiento para que tenga opción al subsidio por parte del Fondo Especial de Compensación de Intereses. El ciclo de vida de la SAT, pues, depende de la parte de lo que establezca su duración. Si se establece que es perpetua, bueno, es perpetua, pero tiene otras posibilidades de disolverse por acuerdo de voluntad de la Asamblea General, por causas judiciales, es decir, una sentencia en firme, porque se haya perdido el objeto de la sociedad, haya dejado de cumplir su misión, porque haya menos de 3 miembros y así también porque se declare un cese de operaciones. Es decir, que es una sociedad que cuando tengamos la necesidad de cuando tengamos la necesidad de disolverla, pues también ahí están los mecanismos propios para esa disolución. En ese sentido, ya para terminar esto, yo pues soy de la opinión que en efecto esta es la herramienta más apropiada para lo que es el desarrollo de la actividad agroindustrial, en especial para estos emprendedores o estos empresarios agrarios que estamos empezando, que tenemos unos costos de inicio muy altos. Los bancos nos dicen, sí, es que tienes que tener un flujo de caja de 2 años. ¿Y cómo voy a tener un flujo de caja de 2 años si ustedes no me prestan para comprar equipo? Entonces, si no tengo por mí misma esa posibilidad, yo puedo asociarme y puedo traer socios y puedo establecer a través de mis estatutos es cómo se maneja esa inversión, cuál va a ser los márgenes de ganancia y de esa manera poder trabajar con esta palabra que me encanta, asociacionismo, es decir, el arte de asociarnos para producir en algo específico como el sector agrario. Muchas gracias por su tiempo. Espero haber pues podido compartir mis conocimientos. Cualquier duda en que esté dentro de mis posibilidades, quedo abierta a sus preguntas y pues también están aquí nuevamente los contactos. Yo con todo gusto estoy a su disposición. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, como les comenté, vamos a tener una serie de preguntas. Levantan la mano y le vamos dando paso a las personas que van a participar. La primera sería Yariela Gallegos. Hola, buenos días. Hola. ¿Me escuchan? Sí, sí le escucho. Sí, bueno, encantada de que al fin le den la luz a lo que son las sociedades agrarias de transformación. Nosotros como organización sin fines de lucro, Patronato de Nutrición, participamos en la discusión de esta ley que fue presentada por el entonces diputado licenciado Cigarrista. Ahí trataron de no incluirla y nosotros peleamos por esto porque
todo lo que brindaba, facilitaba al hombre del campo, al que nosotros impulsamos a que se asocie, de una forma sencilla, tener una personería jurídica. De esta forma hemos impulsado varias sociedades agrarias de transformación. Tenemos la Virgen de Fátima en el Suay, Productores 25 de septiembre en la Peñita de los Hernández, Seis Reales de Chepo y la última SAT en la de San Isidro de las Flores en Calobre. Todos ellos son productores entre camote y otros productos a cadenas de supermercados. Son productores de subsistencia que hemos enseñado a trabajar en conjunto para poder salir adelante de la pobreza. Pero sí nos gustaría un poquito de ayuda en todo lo mencionado por la licenciada referente a lo que son las notarías. Hemos tenido grandes problemas con las notarías porque tenemos otras sociedades que estamos pues impulsando y ellos siempre dicen que tienen que cobrar. El artículo 37 de la ley 55 del 23 de mayo del 2011 dice claramente que no estarán sujetos al pago de derechos notariales ni de registro. En el registro público se logró en el 2011 que ellos establecieran una plataforma, eso duró como 2 años más o menos, que ellos la establecieran para inscribirla sin costo, y es sin costo. Pero con las notarías siempre hemos tenido este problema. Hemos emitido hasta notas al Ministerio de Gobierno, pensando primero que ellos eran los que pues tenían cierta relación con las notarías. También nos hemos acercado, perdón, a una asociación de notarías que existe a nivel nacional para decirles que esto lo dice la ley, pero no hemos logrado absolutamente nada. Así es que pienso que la unión hace la fuerza y si la Dirección de Agroindustria realmente desea impulsar esto, podría apoyar a que las notarías entiendan de que esto es una ley de la República, ¿sí? Y el desconocimiento de ellas no te omite el que la tengas que cumplir. Y sería muy interesante de esta forma. Creemos en la SAT, realmente nos ha ayudado a transformar y a cambiar la visión de nuestro hombre del campo. Reitero, nosotros trabajamos con los que eran productores de subsistencia y los podemos llamar ahora pequeños productores con pasos agigantados hacia un productor mediano. Gracias. Muchas gracias a usted. Si me puede escribir al personal mío, se lo agradezco porque pues la idea es también involucrarme en estas luchas para que se formalice de manera de lo que la norma establece, todo lo que son estas sociedades. Muchas gracias. Sí, gracias, Y licenciada. qué bueno que haya participado porque pues ya tengo pues su nombre y sí voy a estar atenta a que usted me escriba. Muchas gracias. Sí, Ok, de parte de nosotros sí sería bueno que se le envíe una nota al ministro Linares exponiendo la situación, porque realmente es cierto lo que usted dice, se desconoce bastante el tema de la sociedad agraria de transformación. Yo veo que otras instituciones promueven mucho por decir, sus personas Herramientas. que, herramientas o lo que tengan. Y bueno, le dan esa publicidad, pero creo que esta es la que más apoya al sector agropecuario, sobre todo cuando quiere entrar en la parte de transformación. Y por eso es que es importante que sí, que para nosotros esta era una capacitación que teníamos pendiente de mucho tiempo y ya veníamos tratando de ir formalizándola y dándole seguimiento, pero decidimos hacerla más que todo porque en una reunión que estuvimos justo de agroindustria competitiva, como le mencionó la licenciada, nosotros tuvimos la experiencia que 3 de estos participantes nos expusieran sus situaciones. Algunos entraron con sociedad de emprendimiento y no sabían que tenían que hacer la declaración en cero a la DGI. Y cuando ya pasaron los 2 años, le comenzaron a cobrar. Entonces, como no hicieron la declaración en cero, le cobraron la multa, $500 en multa, creo que son. Encima de eso ya tenían el costo de la tasa única de 2 años
porque como se les decía que no pagaban en 2 años, ellos no hicieron las adecuaciones que tenían que hacer. Entonces, ahora están en esa situación que tienen que pagar una multa al Estado arriba de $1.000 y pico, perdón, arriba de los $1.000. Y, encima la sociedad queda involucrada, la sociedad es sociedad de emprendimiento, y también les pasó a algunos de sociedad anónima porque desconocen el proceso. Los temas que se hablaron, muchos temas muy técnicos y jurídicos, que sé que algunos todavía desconocen porque quizás le pagaron a un abogado que hiciera todo eso, pero el que ha tramitado esto sabe lo que conlleva ir a notaría, a que te timbren, a que te hagan todo ese paso, a que te registren, a que después ir al registro público, si faltaste en una parte del texto, si te faltó algo, tienes que hacer todo el pago de nuevo. A veces se va arriba de los, no sé, por decir un número, más de $500 solo en esos trámites, sin contar el pago del abogado. Entonces, esta forma es mucho más viable pero hay que entender el proceso. Por eso queríamos traer esta capacitación. Así que sería bueno que le envíen al ministro una nota y nos manden en copia para nosotros tratar de ver cómo podemos acercarnos a la unidad que esté, como que rija las notarías o sería Ministerio de Gobierno, me imagino. No recuerdo ahorita. Y también al registro público, ahí vi también que ya habían escrito algunas consultas, que creo que algunas ya las respondieron, ya la respondió la licenciada en la capacitación, pero dijeron, por ejemplo, que la DGI no tiene el renglón de la SAP, pero ese es un detalle que ya existe, o sea, como lo mencionó la persona que participó, no porque no la conozcan significa que no existe. Ya existe la Sociedad Agraria de Transformación. Cortar Ok, la DGI continuamos sí, con perdón, Liz Becerra. solamente para aportar algo, la DGI sí las tiene dentro de su catálogo y ya yo las he inscrito, inclusive me han asignado número de registro único de contribuyente, solamente pues que se hizo como actividad eh, que no paga, exenta de impuestos, pero se puede sacar su registro único. Hola, buenos días. Muchas gracias, señora Crisley. Mi nombre es Liz Becerra de Productos Doña Amelia. Nosotros actualmente somos productoras y transformamos achote, cúrcuma y jengibre en polvo. Bueno, mi consulta es porque hace aproximadamente, 3 años, desde el 2024, estábamos casualmente en búsqueda de abrir una sociedad para no hacerlo a título personal. Y bueno, sí estaba en la mesa la SAT, pero así como usted dice, en verdad había muy poca información. Y en ese entonces nosotros abrimos una sociedad de emprendimiento. En ese entonces había muchos beneficios, lo cual es ahorita la verdad es que no ha sido de la manera en que nos los pintaron en esos años. Entonces hemos estado viendo sobre lo de la SAT y nos gustaría cambiarnos, pero no sabemos cuál es el proceso para, para disolverla de emprendimiento, o sea, si es primero disolverla de emprendimiento, abrir la SAT o o simultáneo, o cómo es el proceso que debemos hacer, porque en verdad si perdemos el aviso de operaciones, si ese mismo aviso de operaciones se cambia solamente el final, o sea, cómo sería el proceso, la verdad desconocemos, pero sí estamos muy interesados en cambiarnos a la SAT. Gracias, comprendo su pregunta y en efecto creo que eso le pasa a varias personas. Yo en realidad me gustaría tenerte una respuesta, pero no me siento con la capacidad de darte esa respuesta porque esto involucra también aspectos contables que yo no manejo. Sí entiendo que el aviso de operación, que hay temas de declaraciones de renta que están involucrados con la empresa que ya ustedes tienen, porque también, pues, si fuera una sociedad anónima, sería la misma situación. ¿Cómo continúo? Porque la clave aquí es cómo continúo mis operaciones, cómo continúo con la parte de mi trascendencia crediticia que ya tengo como sociedad de emprendimiento o como sociedad anónima, como persona natural, mis facturaciones, ese perfil crediticio, ¿cómo lo continúo si empiezo entonces con una sociedad agraria de transformación? Entonces, no,
Yo creo que esto es un aspecto meramente contable que hay que revisarlo con mayores detalles. No puedo decirle que sí, fácil, disolvemos la de emprendimiento e iniciamos la SAT, porque más que nada es ver la parte de la reputación y el perfil crediticio suyo que la vaya a acompañar acá y que no pierda esto que ya ha ganado con esa otra persona jurídica. Yo me voy a quedar con su pregunta y voy a hacer unas investigaciones. Si usted me puede escribir al privado, pues yo con todo gusto puedo abordar el tema. También, yo pienso, licenciado Morán, que esto es un aspecto que también debemos trabajarlo como equipo para tratar de buscar ese camino, porque sí hay que hacer el bridge, el puente, para que muchas de estas sociedades de emprendimiento que se crearon ahora que pasaron los 2 años y que ya no representan un beneficio para esos emprendedores agrarios, puedan entonces, podamos adoptarlos con las sociedades agrarias de transformación. Importante siempre tener claro que la sociedad agraria de transformación pues va destinada a esto, a una empresa agraria de transformación agroindustrial de productos agrarios, que no son todas las sociedades de emprendimiento que pueden migrar hasta acá. Gracias. Continuamos con Mariel Magrini. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, correcto, adelante. Sí, se escucha. Ok. Buenos días, muchas gracias por esta presentación. Aclara algunos aspectos. Quería preguntarte, nosotros somos una empresa agrícola, Healthy Growers. ¿Qué hacemos? Sembramos sembramos de forma hidropónica y lo único que hacemos es empacar nuestras lechugas o otros vegetales en clamshell o empaques con nuestra etiqueta. Siempre dicen que eso es transformación. Para nosotros eso es una forma de empaque. ¿Ustedes cómo lo categorizan? Y esta SAT pudiera ser o pudiéramos estar incluida en ella. Ese es uno de los puntos. Si nuestra venta supera los 350.000, ya podemos continuar estando en la SAT o pagaríamos impuestos. Bueno, yo voy a responder la parte de si es posible utilizar una SAT para esta actividad y sería la actividad perfecta. O sea, este es el traje hecho a la medida para su actividad. Si usted factura superior a 350.000, pues sí, ya no va a tener ese incentivo, pero no tiene que dejar de ser una sociedad agraria de transformación, solo que usted ya tendría que presentar su declaración de renta y pagar los impuestos superiores a este monto, pero sí puede mantenerse como una sociedad agraria de transformación, porque, insisto, sería este el traje hecho a la medida. O sea, Gracias. disculpa, para poder hacer, o sea, la primera parte, digamos, de los 350.000 estaríamos exentos y todo lo que supere ese monto sería lo que deberíamos pagar en impuestos sobre la renta, ¿verdad? Así es, tal cual como lo indica. Inclusive, inclusive si usted no me explicaba el contador, si no estoy vendiéndole al gobierno o no le estoy vendiendo a una empresa que me pida un facturador, entonces yo puedo trabajar con facturas manuales. Si ya estoy vendiéndole a supermercados o estoy vendiéndole al gobierno o a alguien que me pida facturador, puedo hacer uso del facturador gratuito, pero creo que solamente hasta los 36.000 dólares que permite la DGI. En ese sentido, pues sí, todo lo que usted tenga hasta 350.000 va a estar siempre exento por estar dentro de la actividad agroindustrial y estar dedicada a esta empresa agraria. Muchas gracias. Sí, bueno, yo le iba a ampliar entonces en la parte de lo que habló acerca de ¿qué fue? La actividad en sí. Bueno, ya como lo mencionó la licenciada, todo lo que es producción primaria, desde la parte fiscal, incluso a los supermercados, usted le puede presentar, digo, también depende del monto en que reciba o que tenga en venta para el tema de la declaración de renta y todo lo demás. Pero
Para temas de facturación sí se acepta, no requiere un facturador como tal así. Pero bueno, iba a explicar era la parte sanitaria. A ver, ese es un tema que se trabajó en la última reglamentación en conjunto con el MINSA. La verdad es que a veces pensé que no había trabajado tanto tiempo, ya han pasado 20 años de estar en la empresa desde la parte administrativa gerencial y allí uno tiene que conocer todos los aspectos, todo lo que le hablo. Por eso a veces cuando le menciono los componentes diversos es por la experiencia. Em, y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud para tratar de ir unificando esos criterios, porque sí existían funcionarios que decían que se requiere un registro sanitario, que yo no sé cuánto. Entonces, aquí, por ejemplo, si ven la pantalla, si usted tiene una producción, ahí hace una comercialización, que puede ser fresca, que algunos la incluyen dentro de un empaque como para darle un valor agregado. No es una transformación como tal, es un proceso de darle un valor agregado para que el producto dure un poquito más. No está sufriendo un cambio. Entonces, en la nueva norma, esos productos no requieren registro sanitario. O sea, realmente sé que el MINSA está tratando de comenzar a implementar esa norma, pero han visto tantas, ¿cómo se llama? Años de, de quizás de hacerlo de una manera errada y eso ha hecho que todavía técnicos piensen que sí, que requiere tantas cosas, porque hablamos de inocuidad, sí, y eso lo entiendo. Yo estoy terminando una maestría en inocuidad de alimentos eh, la inocuidad inicia en la producción primaria, pero este es un tema nada más que usted está haciendo un empaque adicional para ese producto, o sea, no, pero no requiere registro sanitario, no está haciendo una transformación, estaría aquí, yo estoy haciendo la producción, le doy un valor agregado a ese producto, dándole un empaque diferenciado y ya si yo lo picara, si sufriera algún otro tipo de transformación, entonces ahí cambia. Esos conceptos, el MINSA los ha ido mejorando para que entonces se puedan aplicar las nuevas normas que están saliendo. Eh, pero la verdad es que la dificultad es que muchos técnicos todavía tienen el pensamiento de que eso es algo en la parte de transformación. Y fíjese que hice la explicación justo por eso, porque uno tiene que conocer la cadena de suministro y la cadena de valor. Creo que todos los técnicos deberíamos manejar esto a la perfección para saber dónde estamos, para ubicarnos. Y todo el que produce también debería conocer esto. Aquí está la primera fase. Ok, ¿cómo llevas este producto al consumidor? Si requiere un proceso de transformación. No es lo mismo para, como especialista en tecnología de alimentos y en ciencia de alimentos, no es lo mismo los mismos productos, ni la misma actividad, ni la misma transformación, ni el mismo proceso, ni el mismo concepto de peligros, ni el mismo concepto de inocuidad. Va a depender de varios factores. Entonces, por eso, la cadena de suministro nos ubica. Es más fácil cuando uno ve, ok, aquí, ¿qué estás haciendo? Esto. Uno se va ubicando. Em, pero eso sería unas capacitaciones adicionales para tratar de reforzar ese tema. Pero sé que en el caso suyo, la SAP aplica muy bien y este proceso que usted está haciendo solo es de darle un valor agregado. No sufre una transformación como tal. Así es, muchas gracias, licenciado. Ok, continuamos con Damián. A ver, dame un segundo que no veo aquí bien el nombre. Damián Montenegro. Sí, buenos días. Miren, más que optar por una consulta en sí, también quiero dar un pequeño aporte y también que podamos hacer la línea así mismo como se está comentando lo de las notarías al respecto de la Dirección General de Ingresos. ¿Qué sucede al respecto de la Dirección General de Ingresos? Lo que pasa es que estamos tratando los particulares de ir a la oficina
de cualquier institución a decirle a la institución que nosotros tenemos una sociedad agraria de transformación y no es lo mismo que ya la institución tenga el conocimiento y nos puedan ayudar a nosotros. Entonces aquí lo estamos haciendo al revés y nos cierran la puerta muy comúnmente, como está pasando con las notarías, como pasa con el registro público o como pasa con la Dirección General de Ingresos. Yo soy productor y adicional a productor soy abogado y ahorita estoy fungiendo en la plataforma de la Dirección General de Ingresos como agente residente de alrededor de 6, 7 sociedades agrarias de transformación. ¿Por qué? Porque al momento de usted crear un RUC de sociedad agraria le va a pedir dos cosas. Le va a pedir el contable y le va a pedir, ¿por qué? Porque no las están creando como exentas. Como bien lo explicó la licenciada Crisley, si la creas como exenta, así como pasa con la sociedad de emprendimiento, automáticamente no tendrías que rellenar estos campos porque la DGI te deja saltar los pasos. Pero también hay un tema de que desde el punto de vista de los contables no manejan el tema de la sociedad agraria de transformación y no manejan el tema de las actividades conexas del productor correctamente. Les pongo un ejemplo. Los productores del área de La Chorrera que se dedican a la producción de piña, cuando van a hacer sus declaraciones de renta, los califican en dos áreas. Una área la califican como productor, que estamos exentos hasta los $350,000 al año, y la comercialización que hacen en Merca Panamá, porque tienen un puesto o X, la toman como una comercialización per se. Pero yo sigo la línea de pensamiento de la licenciada Crisley. Si yo soy productor y estoy iniciando y terminando mi transformación o cualquiera que sea la actividad que yo realice, yo por derecho propio de ser un productor que está realizando una actividad, independientemente de que sea comercial, es una actividad de producción, porque yo estoy llevando el alimento a la al comercio común. Entiendo cuando nos dicen que estamos realizando un acto de comercio, sí, pero la norma es clara al decir que toda actividad conexa, bien lo explicó la licenciada y lo reitero, las actividades conexas forman parte de el sector agropecuario, por lo tanto estamos exentos hasta los $350,000 del pago. ¿Y qué quiero que rescaten es con la intervención que estoy haciendo? Y es que se haga, al igual que como con las notarías, con la Dirección General de Ingresos, para que la Dirección General de Ingresos trate al productor como corresponde tratar al productor. Porque no es justo que usted llegue a la oficina, y he llegado a muchas oficinas de Dirección General de Ingresos, desde central hasta regionales, y primero no saben que es una sociedad agraria de transformación, y segundo, que te tratan como una sociedad anónima. La sociedad agraria de transformación no es una sociedad anónima, porque no tiene estructura de sociedad anónima y está exenta como corresponde, como dice la norma, está exenta de un montón de cosas. Entiendo también la consulta que hizo anteriormente la chica sobre que iniciaron con sociedades de emprendimiento. Claro, por miedo y desconocimiento de la sociedad agraria de transformación, iniciaron por una sociedad de emprendimiento que les hubiera funcionado mucho mejor a una sociedad agraria de transformación. He constituido sociedades agrarias de transformación. Son sociedades que brindan al 100% esto que queremos como productores llevar adelante, llevar la producción hasta el mercado, acercar la producción al mercado y la ley es fantástica, no ha tenido ninguna modificación, me parece que debemos, aplaudo la iniciativa del ministerio de hacer estas capacitaciones, creo que deberían ser más masivas, me di cuenta a última hora, y creo que también si hacen, licenciada Crisley, si hace alguna asociación o nace algún grupo de abogados que estamos interesados en el sector agropecuario, me convoca, estoy interesado en apoyar al sector,
me gusta esto y poder llevar al productor a que sea el empresario y que tenga la entrada a las instituciones como corresponde, porque también pasa que si usted va con una sociedad agraria de transformación a un banco a pedir un financiamiento, no entienden, no entienden la naturaleza de esta actividad en sí, o bueno, de la personería jurídica de una sociedad agraria de transformación. Así que muchas gracias, muy nutrida la presentación de ambos y espero que podamos llevar a la sociedad agraria de transformación a que sea conocida por todos. Gracias, Damián. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Ajá. De una cosita, por favor, licenciado, también si usted me puede contactar al privado para poder ir armando este grupo, se lo agradezco, muy oportuna su experiencia y de verdad que sí necesitamos organizarnos, los que tenemos esa intención de apoyar la sociedad agraria de transformación como un beneficio directo para nuestros agricultores. Pues yo estoy atenta, si me puede escribir al privado se lo agradezco mucho pues para poder dar los pasos iniciales. Gracias. Quería también comentarles que, por ejemplo, hay personas que ya tienen una figura jurídica como una OBC o ya tienen una persona natural. Incluso ellas pueden constituir una SAT. O sea, es que esa es la ventaja que tiene la sociedad agraria de transformación. O sea, puede incluir personas naturales como personas jurídicas. Entonces, ahora que se está dando el apoyo en la zona del canal, han trabajado mucho las OBC en esa zona, Coclé, Panamá Oeste, Colón, y de repente quieren mm, como tratar de ah, este, recibir estos beneficios que puede dar la SAP. Se puede constituir una SAP con personas jurídicas, solo que hay que cumplir con lo que comentó la licenciada dentro de su capacitación. Pero allí, por eso decía que este es con fines más de capacitación, conocimiento, pero hay que tratar a cada situación, por decir de manera más personal o individual. Porque en el caso de algunos ya tienen proyectos bajo una figura jurídica y hacer un cambio así sustantivo, o mejor dicho, radical, hay que hacerlo con cuidado. Porque si yo, por ejemplo, ya tengo un proyecto, hay algunos que ya tienen proyectos, están participando de algún tema. Al momento de hacer algún cambio, pues tienen que recordar que la persona que está participando es la persona jurídica que ya tienen. En el caso de algunos que han entrado con estos convocatorias de Senacip, que les da cierto incentivo o dinero, si ya presentaron una figura jurídica, hay que tener cuidado, o sea, en esos movimientos que se puedan hacer. Así que hay que tratar cada caso en particular, es mejor. Bueno, sin más, agradecer a todos por participar de esta capacitación. Tratamos de estar realizando estas capacitaciones 2 veces por mes. Tratamos de que las agroindustrias se encuentren actualizadas y que cada uno de ustedes tenga acceso a esta información. Muchas veces la información la tenemos a la mano en el celular, en las redes sociales y demás, pero desconocemos la aplicación de las mismas. Entonces, el objetivo de nuestras capacitaciones es poder dotarlos a ustedes de estas herramientas y tratar pues de que ustedes se encuentren dentro del marco legal sin incumplir y que puedan ser beneficiados de todos estos beneficios. La Dirección de Agroindustria pues las pueden comunicar a través del 958-2283, que es el número de aquí de la dirección, o también en los correos que aparecen en la página web
No sé si el licenciado deja su correo acá en el chat y podemos entonces hacer el contacto directo con la dirección. Se hace una solicitud al licenciado Rodrigo Morán, quien fue el que impartió, y de ahí en adelante entonces él designa al personal que atiende a las agroindustrias. Agradecida también con la licenciada Crisley, que de buena fe nos ha apoyado en esta capacitación el día de hoy. Como decía el licenciado, fue un caso de experiencia que ustedes mismos como agroindustrias lo viven día a día, y pues nosotros tratando de entender la situación en que ustedes se encuentran y tratar de abrirle las puertas a través de la institución. Sin más, pues me despido, agradecida con ustedes nuevamente por el apoyo. Todas estas capacitaciones nos ayudan a nosotros a cuantificar a cuántas agroindustrias llegamos y a cuántas agroindustrias estamos brindándoles esa asesoría. De todas formas, también les voy a dejar en el chat mi correo para cualquier consulta y estamos a la orden. Gracias a todos por su tiempo. Saludos.